Saludos amigos, desde Antena de Canarias les habla Juan Carlos Barbusano. Nos encontramos con David Calvo, que es geólogo, volcanólogo. En estos días, la verdad, muy pendiente desde el Instituto Volcanológico de Canarias de lo que ocurre en la isla de La Palma. En las últimas horas se habla de un posible desprendimiento de la fajana que se ha formado en medio de explosiones y olas. ¿Cómo es ese fenómeno? Saludos, bienvenido a Antena de Canarias, David Calvo. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, el tema de la fajana crece sobre una zona muy inestable, sobre un fondo marino que poco a poco se va profundizando y hemos visto que en los últimos días ha crecido muchísimo y se acerca ya a ese punto en el que la profundidad empieza a ser muy elevada y la pendiente muy elevada, y eso unido a la inestabilidad de esa estructura puede derivar en esos colapsos parciales de la fajana. Colapsos parciales que significan su ruptura ante esos espacios ya, digamos, más dentro del Atlántico, ¿no? Donde se producen esas profundidades abisales, pero ¿con qué peligrosidad, podríamos decir? Bueno, depende un poco del tamaño de esa ruptura. Como bien dices, entra a medida que va mar adentro hacia el océano, se encuentra con esas profundidades abisales y es función de qué sección se pueda desprender de la fajana la que genere explosiones hidromagmáticas, es decir, por contacto de ese magma caliente, de ese lava caliente con el agua en profundidad, y también esas pequeñas o grandes olas en función de ese tamaño o de ese volumen que se desprenda de la fajana. Es un fenómeno que se ha observado sobre todo en el volcán Kilauea, en Hawái, que es quizás el volcán más estudiado en lo que se refiere a entradas de lava en el océano, y se han observado estos colapsos de delta que dan como lugar explosiones bastante importantes e incluso pequeños tsunamis a nivel local. ¿Tsunamis de pequeñas o grandes olas? Se habla de olas, se habla de explosiones, pero no sabemos la magnitud que pueden tener. Bueno, porque no sabemos exactamente cuánto volumen de material se desprende. Los casos que hemos visto en Hawái nunca han sido de gran entidad, pero sí es cierto que en la cercanía de esos deltas pueden generar explosiones importantes y que esto a su vez genere olas que en ningún caso tenemos que pensar en los tsunamis que hemos visto en estos últimos años. Vaya por delante eso, sino que es una advertencia sobre todo a embarcaciones que puedan estar cerca y se puedan ver afectadas por este tipo de fenómeno, aunque hay una zona de exclusión bastante bien establecida y es difícil pensar que un colapso de esta fajana pueda dar lugar a un problema a cualquier embarcación que se encuentre a 2 kilómetros. De tal manera que sería un problema que quedaría reducido a un nivel más local, tal vez, o se podría tener consecuencias en otras islas, por ejemplo, con Tenerife, No, siempre es un nivel muy local, además, es un nivel que es en las cercanías de esa estructura, y en ningún caso hablamos de algo ni siquiera insular, ¿no? Que no afecta a toda la isla de La Palma. Hay que tener en cuenta que también un poco la obligación de las entidades científicas que trabajamos en la erupción es ponernos siempre o contemplar siempre escenarios, digamos así, radicales, o escenarios que tengan una probabilidad de ocurrencia baja, porque obviamente hay que estar preparados para cualquier contingencia, y en este caso, viendo el avance de las coladas en el mar, es necesario hacer este aviso, que no quiere decir que se tenga que cumplir, al igual que llevamos mucho tiempo advirtiendo que los terremotos podrían tener magnitudes moderadas, o igual que se ha dicho todo el rato, es posible la apertura de nuevas bocas eruptivas, porque esas probabilidades, aunque bajas, hay que contemplarlas. El desplazamiento de la fajana podría llevar consigo el desplazamiento de una parte significativa de la Cumbre Vieja, como se ha venido contando, ¿no?, por parte de distintas hipótesis que conocemos. No, el desplazamiento de la fajana hay que pensar que el desplazamiento de la fajana se produce por la llegada de la lava que sale de las bocas eruptivas. En ningún caso afecta a la estructura de la isla ni a la estabilidad de Cumbre Vieja, porque el volumen que está saliendo con respecto al volumen del volcán de Cumbre Vieja es mínimo, es ínfimo. Por lo tanto, todo este crecimiento de la fajana está debido al aporte de material que llega desde los conos eruptivos, que se siguen manteniendo, es cierto. Hay un caudal constante de material que llega al acantilado o a los acantilados, ahora que ya las fajanas pues se van ampliando y tenemos ya una circulando sobre la de 1949, pero en ningún caso estas estructuras van a generar una inestabilidad del volcán de Cumbre Vieja. Todo esto combinado además con una compleja situación en la que se han observado movimientos sísmicos interesantes, importantes, ¿no?, en Fuencaliente, sobre el mar. De vez en cuando tenemos terremotos en la isla que responden a una reestructuración y a una recolocación interna de la isla como respuesta a la cantidad de magma que ha salido. ¿Qué debemos esperar, por tanto, para las próximas horas? Porque desde el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias se ha avisado de esta circunstancia, pero claro,
hacer previsiones sobre este tipo de cosas, pues francamente no se puede, ¿no? Es complejo. ¿No? Sí, es muy complejo porque obviamente jugamos con desventaja al ser un sistema que viene del interior de la Tierra y no lo podemos ver directamente. Tenemos que recurrir a señales indirectas que nos miden las estaciones, y lo que sí sabemos ahora mismo es que la erupción está en una fase estable, es decir, es bastante constante la actividad que hay ahora mismo. Estamos viendo una repetición continuada de emisiones de cenizas y de la salida de la colada de lava principal, y esto parece que a corto plazo se va a mantener así, porque así lo indican, por ejemplo, gases como el dióxido de azufre, que sigue en tasas muy altas de emisión, en torno a las 13.000 toneladas, que es un valor muy elevado para este tipo de volcán, y eso nos dice que a corto plazo esto se va a mantener así o la erupción va a continuar. Uh-huh. ¿Pueden ser significativos los movimientos ahora sobre el Atlántico frente a Fuencaliente con magnitudes próximas a 4? No estamos observando ningún otro parámetro que nos haga pensar que se puede producir una erupción en esa zona. No estamos observando ningún dato que nos haga pensar que podemos tener una sorpresa en forma de segunda erupción, con lo cual la hipótesis a la que nos ceñimos es a la de la presión del sistema, la recarga y el fluir del magma por esos conductos. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, David Calvo, por las apreciaciones y por transmitir este mensaje para ponernos en contexto, ¿no? de lo imprevisible, pero también dentro de las previsiones. O sea, aunque parezca contradictorio, pues sí que hay unas previsiones de que se produzca una ruptura de la fajana, una vez que llega a esas profundidades abisales, con unas olas que no deberían ser de una magnitud considerable. Y de momento esa es la información que podemos barajar, ¿no? Efectivamente, esa es la pues lo has dicho tú, la paradoja, ¿no? Uh-huh. Jugamos con previsiones de cosas que pueden ser poco previsibles, pero uh-huh. es como tenemos que trabajar, cómo se hace, y cuanto más observemos y cuanto más precaución tengamos, mucho mejor. Pues muchísimas gracias, David Calvo, por atender Antena de Canarias una vez más. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Seguimos pendientes, muchas gracias. David Calvo es geólogo volcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias. Nos ha ofrecido la última hora aquí en Radio Antena de Canarias.